Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Nuestro objetivo hoy en este material audiovisual es complementar los conocimientos que tiene la carpeta de trabajo de la asignatura Matemática de las Operaciones Financieras, que todos ustedes seguramente alguna vez habrán visto, habrán leído, y si no lo hacen les recomiendo que lo hagan. Es muy buen material pedagógico, didáctico. Y como les decía, complementando ese material de la carpeta, vamos a hablar de todas las variables que intervienen en una decisión de financiamiento. Sobre el final vamos a integrar esos conocimientos con una decisión de inversión, de manera que ustedes puedan analizar cabalmente aquello de invertir y financiar. Bueno, para cumplir con los objetivos que les había mencionado, entonces vamos a desarrollar los siguientes temas. Nosotros tendremos que ponernos de acuerdo, previo al desarrollo de nuestros temas, sobre uno que es fundamental y que será fundamental para la comprensión, y es ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresa? ¿Qué es una empresa? Ustedes a lo largo de su vida académica, profesional, cotidiana, seguramente habrán escuchado, habrán leído, trabajarán con un concepto de empresa, pero aquí nosotros vamos a utilizar ese concepto que viene de la fenomenología económica y que nos dice que una empresa es una sucesión en el tiempo de decisiones de inversión y financiamiento. De manera que acordando con ese concepto, es que nosotros nos vamos a adentrar en el tema. Otra cuestión a tener en cuenta, como condición previa, es considerar que quien toma decisiones es una persona y que por lo tanto esa persona tiene un perfil determinado. ¿Un perfil determinado frente a qué? Tiene un perfil psicológico determinado frente al riesgo. De manera que nos encontraremos con individuos que son propensos al riesgo, individuos que son adversos al riesgo y para algunos autores, individuos que son con un nivel medio de riesgo. La otra situación interesante a considerar es el contexto en el que ese individuo va a tomar su decisión. Así nosotros podremos identificar tres contextos o tres estados de la naturaleza. Esos contextos son el de la certeza. ¿Qué significa la certeza? ¿Qué quiere decir que una persona toma una decisión en la certeza? Quiere decir que es capaz de reconocer acabadamente todas las variables que integran su decisión. Variables que luego vamos a ver. ¿Qué pasa si nosotros decimos el contexto de la decisión es de riesgo? Bueno, allí nosotros no podríamos predecir ni podríamos decir cómo van a funcionar acabadamente las variables, pero sí sabemos que las variables se van a comportar de una manera aleatoria y como tales, entonces, podremos asignarle una adecuada distribución de probabilidad. Ahora bien, si no conocemos acabadamente el comportamiento de las variables, si a su vez las variables no se comportan como aleatorias, entonces estoy en el contexto de la incerteza o de la incertidumbre. Es decir, no solo no conozco acabadamente el comportamiento de las variables de decisión, sino que como no son aleatorias, no les puedo establecer una definición de probabilidad adecuada. Y entonces, ¿qué hago? ¿No tomo decisión en la incertidumbre? Sí, tomo decisión en la incertidumbre con métodos apropiados para el contexto de la incertidumbre, ¿sí? Recordando algo que todos ustedes seguramente conocen, que seguramente han leído en nuestra carpeta de trabajo, que es las operaciones de préstamo, las operaciones de financiamiento. Pero previo a ello, deberemos recordar que una operación de financiamiento, en general, se trata de una sucesión en el tiempo de capitales. Entonces, es una serie a lo largo del tiempo. Eso tiene una única salvedad, que luego vamos a aclarar, pero en general, entonces, los reembolsos, las amortizaciones de préstamo, los sistemas de préstamo, las operaciones de financiamiento, podemos nosotros decir que son operaciones financieras
complejas. ¿Por qué? Porque en general se trata de una sucesión de capitales que observaremos a lo largo del tiempo. Ahora bien, hemos estado hablando recién de operación de préstamo, de amortización de préstamo, de operaciones de financiamiento. Bueno, ¿y de qué se trata, digamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, hablamos de una operación en la cual intervienen dos personas. Una será el prestamista o será la persona que otorgará el financiamiento. La otra será el prestatario o la persona que tomará los fondos. Es decir, que en esta operación se vinculan claramente dos unidades, como dice la economía. Una unidad superavitaria de fondos y una unidad deficitaria de fondos. Es decir, un acreedor y un deudor. Esa operación entre acreedor y deudor se hará bajo determinadas condiciones. Nosotros tendremos que otra vez recordar a la economía, y una de las mejores conceptualizaciones que nos dejó Irving Fisher, un célebre economista, fue que ninguna persona relegará o sacrificará una necesidad presente por un consumo futuro si no espera recibir por ello una adecuada contraprestación. En una operación de préstamo, esa contraprestación entre deudor y acreedor se mide a través del interés. Es decir, que el prestamista otorgará fondos al deudor o al prestatario, además cobrándole un interés. Ese interés en este tipo de operaciones tiene por objeto medir el valor del dinero en el tiempo. Así que tenemos los actores y tenemos el término, lo que se denomina el término de intercambio. No obstante, en cualquier operación de reembolso, en cualquier operación de financiamiento, ustedes seguramente se van a encontrar con lo que se denomina de manera genérica el costo de la operación. ¿Esto qué quiere decir? Que además de la tasa de interés, ¿hay otras cuestiones que intervienen? Sí, exactamente. Hay otras cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones que hacen que una operación de préstamo tenga un costo financiero, un costo de financiación? Son cuestiones vinculadas o lo que se denomina cuestiones exógenas al reembolso propiamente dicho. ¿Cuáles son esas cuestiones exógenas? Por ejemplo, cargas tributarias. Por ejemplo, seguros, costos o cargos por seguro. Gastos administrativos que el prestamista o el acreedor cobran al deudor y que intervienen en ese contrato de mutuo. Entonces, todas esas cuestiones, todas esas variantes, todas esas variables que van a intervenir, nosotros las vamos a ver desarrolladas a través de distintos ejemplos de reembolso de préstamo. Ahora bien, ¿qué es reembolsar un préstamo? ¿A qué se denomina? ¿Cómo se denomina esa operación financiera de reembolso de préstamo? Porque lo más común es que ustedes no lo hayan escuchado así. Lo más común es que ustedes se hayan vinculado con esta operación financiera alguna vez a través del concepto de amortización. Y efectivamente son palabras equivalentes para el concepto. Pero nosotros tenemos que ponerle belleza a las palabras y como todo tiene un sentido y un porqué, nos vamos a referir a de dónde proviene la palabra amortización. La palabra amortización proviene del latín mors, que significa muerte. Es decir, que una operación de reembolso de préstamo será una operación financiera mediante la cual se extingue la deuda en el tiempo, es decir, se muere la deuda en el tiempo. ¿Tá? Eso es un reembolso, es decir, una operación en donde intervienen distintos actores cuyas funciones, cuyos roles acabamos de mencionar, prestamista, prestatario, donde existe el término de intercambio que será la tasa de interés y donde además habrá variables que van a definir distintos sistemas de préstamo y a su vez habrá variables que van a configurar el costo financiero de cada préstamo, una cuestión trascendente a la hora de tomar decisiones. Ahora entonces deberíamos adentrarnos en cuáles son las variables, como mencionábamos antes, que intervienen en un reembolso de préstamos, lo que después me va a permitir decir qué tipo de reembolso es el que yo estoy enfrentando, digamos, como un problema de financiamiento. Las variables que hay que tener en cuenta en realidad son 5.
La tasa de interés, que como dijimos es nuestro término de intercambio, es el costo del préstamo puro, la oportunidad de pago de las amortizaciones, o sea, cuando hablamos de amortizaciones hablamos del capital puro del préstamo, la oportunidad de pago de los intereses y la forma de cálculo, tanto de las amortizaciones como de los intereses. Esto de forma de cálculo, ¿a qué me está refiriendo? ¿A qué me está llevando? Me está llevando a pensar que entonces habrá intereses que se calculan sobre los saldos adeudados e intereses que se calculan sobre la deuda de manera total, o sea, de forma directa sobre la deuda. Y la oportunidad de pago de los intereses o de las amortizaciones, ¿a qué me lleva? Me lleva a pensar que en algunos sistemas lo pagaré a periodo vencido y en otros sistemas probablemente se paguen a periodo adelantado. Esas 5 variables me van a dar dentro de un segundo la caracterización de diferentes sistemas de préstamos. Los vamos a pasar a clasificar. Bueno, la primera cuestión entonces que vamos a tratar de identificar es una primer clasificación de los sistemas de reembolso en función que sean de pago único o de pago periódico. Cuando hablamos de pago único, hablamos de pago único de capital e intereses. Y cuando hablamos de pago periódico, hablamos de pago periódico de capital e intereses. Eso no significa que la periodicidad deba ser igual en ambos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo pagar las cuotas de intereses con una frecuencia y las cuotas de amortización con otra. Pero de cualquier manera siempre será de pagos periódicos. En cambio, cuando hablo de pago único, me estoy planteando por ejemplo, cuando yo tengo aquella operación, cuando yo tengo una factura a cobrar o a pagar, y entonces tiene un vencimiento a futuro, y durante ese periodo, durante ese plazo, devenga interés. Quiere decir que al vencimiento yo le abonaré a mi acreedor el capital más sus intereses, todo junto en un solo pago. Por eso, ese tipo de sistema de reembolso o de amortización de deuda se llama de pago único. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro desarrollo con los préstamos de pagos periódicos, de capital e intereses. Allí nosotros vamos a poder identificar 4 sistemas de reembolso de préstamos, o mejor dicho, 3 sistemas puros y uno con variante. Nuestros sistemas puros, más conocidos, de reembolso de préstamos periódicos, son en donde las amortizaciones de préstamos son progresivas y los intereses son sobresaldos. Ese sistema se conoce como francés. El sistema de amortizaciones constantes e intereses sobresaldos, que se conoce como sistema alemán. Y el sistema de intereses periódicos y amortización de capital al final, en el último periodo, que se conoce como sistema americano. Este es el que tiene la variante de con constitución de un fondo de amortización como requisito o sin constitución de un fondo de amortización. En este segundo caso, ustedes seguramente lo habrán escuchado, lo habrán leído, habrán tenido alguna referencia de su nombre, que es Bullet. Así que vamos a comenzar con el primero de nuestros ejemplos, que será el sistema francés. ¿Estos son los únicos sistemas de reembolso conocidos? No, para nada. ¿Son los únicos que se aplican? Tampoco. Nosotros vamos a adentrarnos también en el estudio de unos sistemas de reembolso que se llaman, de manera genérica, sistemas argentinos. ¿Por qué? Porque si ustedes mañana, después de verme a mí en este video o de escucharme, quisieran consultar bibliografía respecto de los sistemas denominados argentinos, bueno, pues la única bibliografía en donde los van a encontrar desarrollados es de autores argentinos. Ha sido, como el dulce de leche y la virome, un invento típicamente nuestro. Así que vamos a comenzar entonces por el sistema francés, pero sepan que vamos a desarrollar todos los sistemas conocidos.